Espero que se esté viendo. Entonces, ¿me confirman, por favor? Se ve, doctor. Ya, ¿el audio cómo está? Se escucha bien. Muy bien. Se escucha bien, doctor. Cuando uno saca un líquido pleural, observa cierto aspecto, y ya de eso, del aspecto, puede orientarte a más o menos saber qué puedes hacer. Pero bueno, simplemente es orientativo. Si es citrino transparente, tienes que hacer sí o sí citoquímico. Si es turbio o lechoso, hay que hacer una centrifuga en el laboratorio, para lo cual tenemos los médicos que tener buenas relaciones con laboratorio. Bueno, en realidad, esto se los comento porque así es, ¿no? Pues, forma parte de la actividad médica tener relacionamiento inclusive con departamentos que se consideran antagónicos. Pero igual, hay que hacerlo. Se centrifuga y ver si aclara ese empiema. Si no aclara, estamos ante la presencia de un quilotórax o pseudoquilotórax. Una cosa es pus y otra cosa es líquido quilífero, kilo o linfa. Cuando el aspecto es hemático, se los dije, puede ser hemotórax o derrame pleural hemorrágico y va a depender del hematocrito pleural o de la relación pleurofito-hematocrito, si es más del 50%, será hemotórax o si coagula inmediatamente. Si no coagula, es un derrame pleural hemorrágico. Cuando hablamos de derrame pleural hemorrágico, estamos hablando en altas probabilidades, de un 80% que se trate de una neoplasia. Y cuando el aspecto sale de olor pútrido y es de aspecto lechoso, pues definitivamente estamos ante la presencia de un empiema. Aquí tenemos este aspecto de un derrame pleural que me tocó hace un par de años evacuar, y yo no sabía, tiene el aspecto lechoso, pero también tiene un poquito de color hasta ladrillo, y bueno, se me ocurrió hacer una centrifuga. Ahí está, centrifuga. Este líquido, fíjense usted que queda, no aclara y queda totalmente blanco o amarillo en todo caso, con un pequeño sedimento, que es compatible con un quilotórax, ¿no? Un quilotórax de solamente haber solicitado al laboratorio. Entonces, siempre que obtengas un líquido así, tienes que hacer centrifuga. Y aquí, como se ve, un quilotórax, que también me tocó observar hace muchos años. Cuando hablamos de quilotórax, el paradigma es no traumático, es el linfoma. Prácticamente es un sinónimo, ¿no? Cuando no es traumático. Cuando es traumático, pues es el trauma de la ruptura del conducto linfático o de la gran vena linfática, según el tórax afectado. Es importante mencionar que cuando haces la toracocentesis, tienes que tener cuidado de siempre evitar la función traumática, porque bastan 2 ml de sangre para que se vuelva hemático y ya entres en duda. Seguimos viendo quilotórax y hemotórax. Y entramos a las fases de lo que llamamos empiema. El empiema pleural es pus en cavidad pleural. Normalmente se da en una complicación de una neumonía y que tiene 3 tipos de fases: la exudativa, la fase fibrino-purulenta y la fase organizativa. La fase exudativa se da en los primeros 5 días y suele ser suficiente el tratamiento antibiótico para poder tratar sin necesidad de poner un drenaje. La fase fibrino-purulenta habitualmente ya pasa 5 a 10 días de la evolución de un derrame paraneumónico y ya puede haber cavitaciones, adherencias y necesitas la mayor parte de las veces colocar un tubo de tórax. Y la tercera fase suele pasar más allá de los 10 días y ya hay un PIL pleural, un cascarón pleural uni o múltiplemente luculado con adherencias que requieren no solamente la colocación de un tubo, muchas veces la cirugía, la decorticación. En los derrames paraneumónicos podemos entonces ver que hay esto inicialmente que puede llamarse pleuritis seca, pase a la fase exudativa, en los días, 5 a 10 días la fase fibrino-purulenta y viene la fase organizativa, y vamos viendo qué es lo que se presenta: un proceso inflamatorio aledaño a la pleura visceral, con gran cantidad de neutrófilos,
Sabemos que hay interleuquinas, sabemos que hay factor de necrosis tumoral alfa, que van a aumentar la permeación de los capilares pleurales, aumenta el líquido intersticial y exuda líquido. Un líquido que suele ser no tan complicado a un principio, ¿ya? Que significa no tan complicado. El pH, la glucosa y la deshidrogenasa láctica, que son marcadores fundamentales de seguimiento de un derrame paraneumónico, están dentro del rango normal. Es un derrame pleural no complicado. En este interín suele haber mayor cantidad de células, que esta vez salen polimorfonucleares, a veces está permeable para pasaje de gérmenes. ¿Y qué pasa? Empieza a haber un proceso intenso de fagocitosis, se va produciendo un consumo de glucosa, producción de ácido láctico, baja el pH y ya tenemos, cuando pedimos el líquido pleural, alteraciones en estos tres parámetros que son fundamentales en el seguimiento de un derrame paraneumónico. Un pH ácido con pH menos de 7.2, glucosa menos de 40 y LDH más de 1000. Eso ya se habla de un empiema bioquímico. Yo suelo preguntar esto porque es fundamental en el seguimiento de un derrame paraneumónico hacer el seguimiento de estos tres parámetros. ¿Qué es un empiema bioquímico? Y no por decirlo. Es la bajada del pH, la glucosa puede bajar 40, el LH más de 1000. ¿Pero qué implica? Implica que tú tienes que tomar acciones de colocación de un drenaje. No necesita ser purulento. El derrame puede ser simplemente un derrame ligeramente, digamos, turbio, y ya tú debes, si tienes estos parámetros, insertar un drenaje. Esto llamamos de un derrame pleural complicado. Cuando hablamos del empiema o pus, ya empieza a partir, más allá de la primera semana, empieza a haber disminución del factor activador tisular del plasminógeno, un proceso de fibrinólisis en todo caso, donde se va aumentando depósitos de fibrina y van tabicando el exudado, se va produciendo más pus por justamente detritus celulares, y ya si esto avanza más allá, generalmente a los 10 días, lo encuentras ya con una pachipleura tabicada, con invasión de fibroblastos, una red de tabiques, que ya llamamos empiema multitabicado o multilobulado, correspondiente a la fase organizativa. ¿Qué nos importa de acá? Tratar de detectarlo en la primera fase, que es solamente antibióticos, y hacer el seguimiento. Si entramos en la fase fibrinopurulenta, el drenaje es la regla, pero también si hay tabiques de fibrina, se puede hacer, o se debe hacer pleurofibrinolisis. Se puede colocar uroquinasa, estreptoquinasa, o factor activador tisular del plasminógeno en cavidad pleural para lisar la fibrina. Y ya en la fase organizativa está indicada la decorticación quirúrgica. El doctor Light, que les hablaba, hizo grandes aportes, aparte de la distinción de exudado y trasudado, de estudiar las causas más frecuentes de trasudado y exudado, y habló del derrame paraneumónico y lo clasificó en 7 clases. El derrame pleural 1, no significante; el 2, típico paraneumónico; el 3, paraneumónico complicado; el 4, complicado simple; el 5, complicado, es un derrame complicado complejo; el 6, empiema purulento; y el 7, empiema multitabicado. Y las características básicamente están dadas por la cantidad de derrame pleural, pero sobre todo por los parámetros que les hablaba de la glucosa, del pH y de la deshidrogenasa láctica, de la presencia o no presencia en la ecografía pleural de tabicaciones. ¿Y qué tratamiento se puede hacer? En las primeras 2, solamente antibióticos. En un derrame paraneumónico, tienes que hacer el seguimiento haciendo terapiocentesis evacuativas, y muchas veces ya cuando encuentras un pH menos de 7, pH entre 7 y 7.2, perdón, glucosa entre 40, LDH más de 1000, puedes colocar un drenaje pequeño y hacer fibrinolisis o pleurofibrinolisis. Cuando es complicado simple, también tienes que colocar un drenaje, pleurofibrinolisis y antibióticos. Cuando es en la fase 6 y 7, prácticamente ya no funciona la pleurofibrinolisis ni el tubo.
Hay tal cantidad de adherencias que solamente la decorticación quirúrgica te puede permitir hacer un tratamiento. Y aquí vemos un derrame meta o paraneumónico, que son lo mismo, con múltiples tabiques en el genitórax izquierdo, que esto, por más de que insertes 1, 2, 3, 4 drenajes pleurales, no va a funcionar por más de que hagas pleurocriminolisis. Este paciente tiene que ir a la decorticación quirúrgica. Podrías, me ha tocado manejar un paciente con COVID y un empiema de esta naturaleza, colocar un drenaje bajo guía ecográfica y observar si va a reabsorberse. Podrías, como es unitabicado, fíjense que hay un solo tabique de este empiema, podrías colocar fibrinolisis si es que todavía quedan detritus en el control de imágenes. Sin embargo, este es multitabicado y es más complejo porque está adherido a la pleura diafragmática. Es más complejo que funcione la colocación de 1 o 2 drenajes. Lo más probable es que este derrame paraneumónico o empiema, multitabicado, vaya directamente a la decorticación quirúrgica. ¿Cuándo sospechamos que se trata de un derrame pleural tuberculoso, que es frecuente? Cuando el líquido, bueno, por la clínica, ¿no? Tenemos un paciente joven, con fiebre, con dolor de tipo pleurítico en uno de los hemitórax, con escasa tos y dificultad respiratoria que dependerá del volumen del derrame pleural. Uno hace la toracentesis y encuentra un color y un aspecto, se dice, de tipo cerveza, o sea, como el color amarillo pajizo de la cerveza con alta espuma. Es lo más característico de un derrame pleural tuberculoso. Claro que puede ser otras cosas, pero cuando es abundante cantidad de espuma, se habla de que hay muchas proteínas y eso produce la espuma y uno espera encontrar algo que es compatible con un exudado, con un recuento de células mononucleares, no muy alta, menos de 5.000, escasa cantidad de células mesopeliales. La mayor parte de estas células son mononucleares y la baciloscopía suele ser negativa. Tan solo un 15% de los casos, 15 de 100, tienen baciloscopía positiva. No esperes encontrar. Y si mandas a cultivo, porque mandas a cultivo habitualmente, no te olvides que el cultivo para tuberculosis tarda hasta 2 meses. Nos te van dando lecturas cada 20 días, 20, 40, 60 días, las lecturas que te van dando en los lugares especializados en la ciudad. La Escuela Técnica de Salud es uno de los lugares donde se hace el cultivo en Lowenstein Jensen y se hacen también otro tipo de cultivos como el Ogawa Udo, que se llama así, que son basados en cultivos especiales para tuberculosis. Alta cantidad de carbohidratos, una mezcla con huevo, etc. En estos cultivos se va viendo cada cierto tiempo, porque son cultivos de lento crecimiento. Pero no vas a esperar muchas veces todo esto, porque además el cultivo te da una rentabilidad de un 15% más. En total sería 30% de probabilidades más la baciloscopía que tú tengas después de 2 meses. Y eso no es práctico, no es operativo. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de dosar esto que está en línea blanca, subrayado, una enzima, que tiene alta sensibilidad, pero no tanta especificidad como la adenosina, en los exudados o en las serositis tuberculosas, tanto en meninges, pericardio, pleura, líquido acítico, líquido sinovial, se puede dar solamente en serositis, es importante. Y en pleura con un punto de corte por encima de 45 unidades por litro. Cuando tienes más de 45, no es que sea tuberculosis, sino que se estrecha la probabilidad para que sea tuberculosis, porque las neoplasias no dan adenosina diaminasa elevada, pero puede dar, digamos, un derrame pleural de tipo inicial paraneumónico, puede dar un linfoma, derrame neoplásico, puede dar un derrame pleural asociado a enfermedades del colágeno ADA moderadamente elevado, por eso su especificidad no supera el 80%, pero sí es muy sensible. Cuando es tuberculosis, casi el 95% está por encima del 45%. Hay otras
formas de medir que no tenemos en el medio, que es la relación lisosima pleural, lisosima sérica, más de 1.2, y el dosaje de interferón gamma, más de 200 picogramos por mililitro. Eso se hace en países como, que yo sepa, Brasil, Chile y también España, pero no se está haciendo. Lo que más usamos en Latinoamérica es ADA. El ADA es adenosina diaminasa. Entonces, ¿qué pasa? Líquido pleural, citrino, exudado linfocitario, células escasas mesoteliales, células neoplásicas negativas, ADA por encima de 45, vaciloscopía negativa, cultivo en proceso. ¿Inicias el tratamiento específico? Sí puedes iniciar el tratamiento específico en el contexto de un paciente que viene del trópico, que está en contacto con familiares de K positivo, es joven y tiene clínica de 2-3 meses de evolución de un cuadro con fiebre, un derrame pleural funcionado 2 veces, que tiene esta misma característica y que las vaciloscopías son negativas, el ADA es 48, por ejemplo, puedes iniciar el tratamiento. En un hospital de tercer nivel, como el Viedma o como algunos de la Seguridad Social, hay especialistas y tenemos que hacer la biopsia pleural con aguja de Abrams o de Cope, que tienen una rentabilidad superable, cercano al 90-95%. Podemos ver los puntos de corte 45 unidades por litro de ADA, donde por encima del cual se encuentra como número 1 los tuberculosos. O sea, que es muy, muy sensible. Pero no es específico porque se pueden encontrar en derrames pleurales, por ejemplo, de tipo linfoma, y en algunas misceláneas también. Acá estamos con la aguja, la aguja de biopsia pleural de Abrams, que después de haberse evacuado una cantidad de 50-100 ml de líquido para estudio citoquímico, bacteriológico y citológico, se hace una extracción, ¿no?, de biopsia de pleura con esta agujita, pequeños fragmentos de no más de 0,6 milímetros para no solamente estudio histopatológico, sino también de esto se puede pedir GeneXpert, ¿ya?, que puede hacerse biología molecular del líquido pleural y de la biopsia pleural. Tampoco es muy alto, pero sí la histopatología es alto. ¿Por qué? Porque se encuentran habitualmente granulomas de tuberculosis en la pleura parietal, que es la que se biopsia, con alta rentabilidad. Esta es la aguja de Abrams, fíjense, es una aguja que requiere una técnica, una curva de aprendizaje no muy alta, y con eso haces el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Hablaremos del otro derrame pleural exudativo mononuclear, que es la neoplasia. Pero cuando hablamos de neoplasia, podemos hablar de derrames pleurales neoplásicos metastásicos o primarios. Metastásicos a pleura, lo más frecuente es el mismo cáncer de pulmón, como se vio en la anterior clase. Después le sigue el de mama, los linfomas, el cáncer de ovario, el cáncer de estómago y desconocido un 7%, según Sun y Fisk. Cuando uno hace una videotoracoscopia, encuentra este tipo de infiltración granulomatosa de la pleura parietal. ¿Esto será neoplasia o será tuberculosis? Eso probablemente se trate de un derrame pleural. Si es la pleura parietal, es tuberculosis. Si es la pleura visceral, generalmente es neoplasia. Entonces, es importante este otro esquema que un poco se ha salido de foco, donde el líquido pleural, una vez que has determinado que es exudado por los criterios de Light, determinas las celularidades. El segundo punto a tomar en cuenta es a predominio linfocitario polimorfo nuclear. Si es a predominio linfocitario, ¿ya? Independientemente, se puede y se debe hacer la biopsia pleural. ¿Para qué? Para verificar tuberculosis. La neoplasia no tiene tanta rentabilidad con la biopsia pleural, por si acaso. Los derrames paraneumónicos, sin embargo, dan un exudado de tipo paraneumónico, o sea, polimorfo nuclear, quiero decir. Como ya habíamos hablado, que puede ser simple, tabicado, multitabicado, etcétera, etcétera.
Cuando uno tiene un derrame pleural linfocitario con A de abajo, con 2 biopsias pleurales que no dicen más que pleuritis inespecífica, el ADA sigue siendo bajo la baciloscopía negativa, no se observan granulomas de tuberculosis en la biopsia pleural, uno debe ir a hacer la videotoracoscopía diagnóstica. Ese es el algoritmo. Y acá vemos otro algoritmo importante para ver cómo vamos de a poco haciendo el abordaje de estos derrames pleurales de acuerdo a complejidad creciente. Historia, placa de tórax. Y sugiere fallo cardíaco, tratamiento. No mejora, drenaje. Cuando haces el drenaje hay que hacer el examen citoquímico, bacteriológico, enzimas, ¿sí? Citología, y confirmas la causa. Había sido un derrame pleural, digamos, de tipo tuberculoso. Perfecto, inicias el tratamiento. Muchas veces haces una tomografía de tórax para ver algunos implantes tumorales, algunas loculaciones, y ahí puedes hacer la biopsia pleural. La biopsia pleural te da diagnóstico o no. La biopsia pleural puedes repetirla en 2 oportunidades. ¿Por qué? Porque es fácil de hacerla, es como un procedimiento ambulatorio, ¿ya? Y si no, puedes hacer una videotoracoscopía. Sobre todo esto para confirmar algo que queda ahí latente, que es la neoplasia. La neoplasia es algo que requiere muchas veces más de una toracocentesis, más de 2 biopsias pleurales. Si tú no has tenido todavía, es rarísimo, porque casi con una videotoracoscopia tienes un 100% de probabilidades, se puede reconsiderar recién una segunda toracoscopía. O no se olviden que yo les dije en algunas series, aquí está 15%, pero en algunas series se habla hasta 30% de derrames pleurales sin causa. ¿Y qué podría ser? Puede ser embolia pulmonar o tuberculosis, que serían causas que no se han podido diagnosticar. Entonces, en un derrame pleural tuberculoso tienes una pleuritis tuberculosa que afecta homogéneamente la pleura parietal. Sin embargo, una pleuritis neoplásica afecta la pleura visceral. Por eso no tiene tan buen resultado la biopsia pleural con aguja de Abrams o de Cope como en tuberculosis. Hablaremos de esta otra situación que es, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Es frecuente en las neoplasias primarias en la pleura y se tendría que seguir el mismo recorrido? Muy buena pregunta. Ese es otro tema. Ese es el tema de tumores de pleura primario que vamos a tocar mañana, y se habla preferentemente del mesotelioma pleural. El mesotelioma pleural tiene una presentación ligeramente diferente. Inicialmente suele ser un derrame pleural, pero rápidamente este derrame pleural, que suele ser hemorrágico, cursa con reemplazo, si usted quiere, de material tumoral. Es decir, el líquido pleural va disminuyendo y va produciéndose cada vez más un espesamiento pleural, visceral y parietal, que hacen una masa pleural y que van ocupando espacio, y que, claro, tiene otro abordaje. Y casi siempre, si no se hace diagnóstico por biopsia pleural, se hace diagnóstico por toracoscopía. El mesotelioma constituye el derrame pleural primario más frecuente, de mal pronóstico en pleura. Otros tumores que no son malignos es el tumor fibroso de pleura, que también está dentro de los derrames, dentro del diagnóstico diferencial. Mañana tocaremos eso un poco. Bueno, continuamos. Muchas gracias, doctor. Y vamos a hablar de lo que es el aire en cavidad pleural, llamado neumotórax, que produce habitualmente colapso pulmonar, siendo este de diferente magnitud. Esta causa puede ser espontánea o puede ser por un trauma o solución de continuidad. Entonces, el neumotórax puede ser espontáneo, traumático, espontáneo primario, secundario. ¿Qué es primario?
individuos, entre comillas, previamente sanos, con un hábito leptosómico, que tienen bullas apicales de nacimiento, no diagnosticadas y que llega a la edad generalmente joven, un paciente joven de 20 a 30 años y se presenta en forma súbita un neumotórax. El neumotórax secundario casi siempre es secundario a una enfermedad pulmonar subyacente, llámese EPOC, llámese fibrosis pulmonar dentro de las más frecuentes. El traumático es no iatrogénico, que es por una injuria, un tórax abierto, tórax cerrado, o iatrogénico. Lo más frecuente es la colocación de un drenaje, de un catéter venoso que puede ser de acceso subclavicular, un catéter subclavio, ¿bien? Que es, digamos, accidental, ¿no? O a veces, cuando colocas un drenaje de pleura o haces una biopsia pleural, podría ser de tipo también accidental y iatrogénico. Todo va a depender de la repercusión funcional del neumotórax. No es lo mismo esto, donde se ve un pulmón que está completamente colapsado, acá, con aire, ausencia de la trama vascular, con aumento de espacios intercostales, ¿no? Casi se podría decir que es un derrame pleural o un neumotórax masivo, que se presenta justamente con insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la tríada del neumotórax? Lo más importante es el neumotórax es súbito y suele haber dolor torácico, disnea y tos de características súbitas, y el impacto va a depender de la magnitud de este neumotórax, porque se va a presentar con mayor compromiso funcional. Cuando es más grande, porque va a haber colapso pulmonar, la tasa compresiva se llama, va a haber un incremento de la presión pleural que se va a equiparar a la presión atmosférica, va a haber una presión transpulmonar cero, reducen todos los volúmenes y capacidades pulmonares, lo mismo que la difusión. Hay hipoxemia con un gradiente, lo hablaremos pasado mañana cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Hipoxemia arterial con el gradiente alveolo arterial elevado, suele haber hipocapnia. La causa suele ser disminución del BQ y el compromiso va a depender del porcentaje. La clínica, les decía yo que esta tríada es fundamental en la clínica. ¿Cuál es esta tríada? La tríada principal es justamente el dolor torácico, la disnea, la tos. Al examen físico tienes un paciente con disminución de la expansividad superior e inferior de acuerdo a la magnitud. Las vibraciones vocales están disminuidas, hay hipersonoridad y hay un tórax silente. Tórax silente es que no hay murmullo vesicular. Cuando tienes un neumotórax a tensión o hipertensivo, además de ser esto súbito, suele haber alteraciones hemodinámicas, hipotensión, taquicardia. La hipotensión es porque hay disminución del ilion ventricular derecho, hay justamente un aumento de la presión intratorácica que produce justamente la disminución o el colapso de cavidades derechas. Rápidamente uno puede darse cuenta cuando hay ausencia de murmullo vesicular y el paciente está muy cianótico, está taquipnéico, más la clínica, y hay desvío de la tráquea palpable al lado contralateral y visible en la radiografía de tórax, como se puede ver en este esquema, donde el pulmón está colapsado, esta gran hiperclaridad con alteración del diafragma, que esto es lo que realmente produce insuficiencia respiratoria, es una emergencia. El aplanamiento diafragmático suele ser algo que produce emergencia, lo mismo que el desvío del mediastino hacia el lado contralateral, que te obliga a colocar un drenaje. Entonces, muchos no están acostumbrados a ver, pero es cuestión de ir viendo y de ir haciendo este tipo de imágenes. La medicina digital, la radiografía digital, ahora no nos permite enseñar con filigranas lo que enseñábamos antes, a ver detalles en la placa de tórax. Y con tristeza debo decir que todos esperan el uniforme. Han vuelto más secretarios los médicos que interpretadores de estudios. Ya podemos ver una tomografía de tórax donde se puede ver la densidad aérea, el paciente tiene un drenaje, tiene una bulla.
una bulla apical, que es la causa probablemente de este neumotórax apical superior izquierdo. El porcentaje de neumotórax va a depender de la magnitud y de cierta apreciación arbitraria que antes se decía que estimaban si la parte superior apical un 15%, si esto corría alrededor hasta hacia abajo y era por lo menos 2 centímetros de aire, ¿no? Era 30%, pero si ya estaba más allá del 50% era hasta el 70%, pero es algo estimativo, variable. Lo que realmente se debe hacer es calcular una fórmula donde es muy fácil y se tiene los siguientes datos, ¿no? Una distancia de la línea media hacia el borde del neumotórax, que estaría en el denominador, y una distancia de la misma línea hacia el borde de la fase endotorácica, que estaría en el denominador, numerador sobre denominador. Esto, ambos se eleva a la triple, al cubo, ya que no solamente son 3 dimensiones, ¿no? Está el aire ahí, y se multiplica por 100, y de esa forma se calcula el porcentaje de neumotórax. ¿Ya? Una forma de calcular el neumotórax en pacientes. Hay una tabla donde los centímetros de distancia de la línea pleural ya hacia la margen torácico de la fase endotorácica determinará el porcentaje del neumotórax y se divide entre 3. Por ejemplo, en la línea A, digamos, es 0,5 centímetros, o perdón, 2 centímetros, que corresponde más o menos a un 22-23%, más B, que digamos es 1,5, que estaría en 17%, más C, que es 0,5%, le corresponde a 9%. Y eso se divide entre 3 y las distancias interpleurales medias, ¿no? Divididas entre 3 te dan también una posibilidad de hacer el cálculo neumotórax. Son cálculos, son fórmulas que se han ido diseñando en el tiempo. Hay otro método, que es el método de REA. Bueno, no sé por qué esto ha salido blanco, seguramente no ha estado remarcado, pero quería tocar el tema del neumotórax espontáneo que se da en estos individuos leptosómicos jóvenes, donde masculinos preferentemente, de 10 a 25 por cada 100.000 habitantes, se presenta el neumotórax súbito, que suele surgir en reposo o como consecuencia de una actividad física. Y lo más importante es esta parte de abajo que dice 1/3 de los mismos recidiva en los próximos 2 años. Es decir, se pueden resolver espontáneamente con un drenaje. Entonces va a emergencia, le ponen un drenaje, le expande el tórax, no estudian por demás con una tomografía, si había bullas apicales, le sacan el drenaje, chao, hasta luego. ¿Cuál es el riesgo? Es que una tercera parte de estos pacientes recidivan prontamente a los 2 años. Ya nos ha pasado varias veces. Y se detecta, uno puede sospechar, esta pequeña hiperclaridad con pared mínima, que corresponde justamente a la ruptura, acá podemos ver, cuando uno hacía filigranas en radiografías. Insisto, el cambio abrupto que está habiendo, no solo con la pandemia, prepandemia ya, con los medios digitales y el sistema PACS. Y entonces esto es la videopleuroscopia, donde uno puede ver estas burbujas o pleps pleurales, bullas subpleurales, que son las causas de estos neumotórax en pacientes jóvenes. En enfermedades de tipo obstructiva, asma, EPOC, neumocistosis, quiste típico complicado, las enfermedades intersticiales de tipo histiocytosis X, o linfagia, leiomyomatosis, cáncer broncogénico, neumotórax durante los periodos menstruales por presencia de endometrio, distribuido aleatoriamente, esto como alteraciones, digamos, en la formación, en la pleura, a veces también hay en el peritoneo y produce en cada ciclo menstrual neumotórax catamenial. Fármacos, ¿no? Antes usábamos para prevenir la neumocistosis la pentamidina, la nebulización con pentamidina podía producir neumotórax.
neumotórax espontáneo en un paciente con homocistosis previamente. Ahora lo que estamos viendo es el COVID. El COVID es una enfermedad que produce neumomediastina, neumotórax espontáneo, en una proporción que varía de 10 a 15% y ensombrece el pronóstico. Secuelas de tuberculosis, malformación de la neumatoide quística. Entonces, hay un parénquima pulmonar previamente enfermo. Iatrogenia es lo más frecuente cuando uno trata de colocar un acceso venoso subclavio, cuando uno trata de hacer una biopsia transtorácica, y la distancia suele ser más de, hay una distancia, no está pegado la masa pleural en el caso de las biopsias dirigidas por tomografía, no está pegada a la pleura parietal. En las biopsias por transbronquiales también, por broncoscopías, en la colocación de un marcapasos, en la ventilación mecánica no invasiva, en la ventilación mecánica invasiva, en cirugías de abdomen se pueden dar. Esto que acá podemos ver, un paciente intubado, no es así, que de pronto se ve con algunos catéteres de monitoreo, pero vemos aire subcutáneo, enfisema subcutáneo, importantísimo, y que pues no sabemos cuál ha sido la causa. Ha sido un paciente, se ve neumoperitoneo acá, que probablemente ha hecho alguna de estas situaciones al colocar un acceso venoso subclavio en el intraoperatorio. El tratamiento va a depender del tamaño y generalmente cuando el neumotórax es pequeño, no más allá del 20%, es oxígeno, reposo y observación, watch and wait. Desde el 20 a 30% se hace bajo guía ecográfica una función de aspiración simple, como se hace en la toracocentesis, y se observa. Si es más del 30%, hay que colocar un drenaje de tórax. Y eso se coloca habitualmente en el triángulo de seguridad, que lo podemos ver después donde se coloca, bajo seguridad. El tratamiento del neumotórax espontáneo es aspiración con aguja, dependiendo, generalmente un drenaje 20 French. Hay que descartar siempre la posibilidad de fístula broncopleural y quirúrgico se integró. Vemos acá cómo en situaciones de emergencia, ya desde atrás se colocaba el paciente súbitamente empieza a fallar el aire y tú en la emergencia sospechas que estás teniendo un neumotórax a tensión o inmediatamente que estabas haciendo un catéter subclavio, a veces no hay necesidad de esperar la placa de Torres para confirmar que tienes que colocar lo que tengas a mano. Y acá se pone un drenaje de una aguja de cualquier tamaño. Y con el guante haces un mecanismo valvular para que salga el aire. O, idealmente, es este catéter o válvula de Hemlich que te permite conectar a un catéter que se queda en la pleura, no es así, y que en inspiración no entra y en expiración sale el aire hasta que determines por imágenes la magnitud, pero le ha salvado la vida en un neumotórax hipertensivo. Bueno, me salió el contexto. Esta es la válvula de Hemlich, que en expiración permite la salida de aire y en inspiración se colapsa y no vuelve a entrar el aire. Y eso está conectado bajo sello de agua. Cuando tú colocas un catéter en segundo espacio intercostal habitualmente, cuando es de emergencia, puedes añadirle a un sello de agua que característicamente hay una tubuladura que está sumergida bajo el agua, 2 centímetros por lo menos, y otra que está al aire. ¿Qué función tiene esto? Tener justamente lo que dice su nombre, una trampa que te permite que el aire que sale en expiración no vuelva a refluir porque no está entrampado con agua y sale burbujas de agua. Sale burbujas de aire y no permite el reingreso hacia pérdida pleural, sino que es sacado, como dice acá la flechita, por otra tubuladura. Se pueden colocar más tubuladuras, normalmente no es necesario, pero sí suele colocarse. Y bueno, ese sería con respecto a el neumotórax. Me voy a dar un par de minutos, 2 minutos, para tomar un vaso de agua y volvemos, ¿de acuerdo? Sí, doctor.
Bueno, ¿están ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Hablaremos de lo último que nos falta, que es el hemotórax de hoy. Es sangre en cavidad pleural. Eso se habla más en cirugía, pero claro, es bueno siempre saber el hemotórax, el girotórax. Hoy voy a tocar hemotórax, mañana vamos a terminar la primera media hora, tumores de pleura, mesotelioma y girotórax, y algunos aspectos más que nos interesan saber, algunos casitos clínicos. Para empezar, la parte me parece más importante de la materia, que es tratar la insuficiencia respiratoria, manejar la insuficiencia respiratoria. Que debería estar al principio, pero por algunos motivos se ha puesto al final. ¿Qué es sangre en cavidad pleural? Obviamente, y casi siempre cuando tienes sangre en cavidad pleural, piensas en una lesión penetrante de tórax, ¿no? Es un trauma torácico. El hemotórax masivo es la presencia de más de 1,5 litros en cavidad torácica, la cual, como ustedes saben, puede alojar hasta 3 litros o más, ya que puede ser empujado hacia el lado contralateral por sangre. Disculpe, doctor. ¿Sí? No se está presentando en la pantalla, doctor. Hola, gracias. Espero que ahora sí. Sí, se ve. Sí, doctor. Gracias, doctor. Bueno, ya habíamos hablado del hemotórax, que es el hemotórax masivo, y el mecanismo de injuria, que se puede verificar casi siempre con las lesiones traumáticas. Por ejemplo, un trauma torácico cerrado, un accidente de tránsito, accidente automóvil, aceleración, desaceleración, ruptura de grandes vasos, el crash injury, la injuria por compresión, el impacto de bala, sobre todo, y otros. ¿De dónde procede la sangre? Procede, pues, de arterias intercostales, múltiples vasos internos que no sean, digamos, los vasos principales, como vasos de la aorta o vasos venosos, pero también el parénquima pulmonar, provenientes tanto de la circulación pulmonar como de la bronquial, tiene pues múltiples vasos sanguíneos. Y rápidamente el origen pues pues, dependiendo de la intensidad del trauma, vamos a tener un origen que puede provenir de varios lugares: mamaria interna, torácica lateral, grandes vasos de medias y hasta el corazón, ¿verdad? Después no se van a ir, pero quiero pasarles un video, espero que todavía lo tengan. Vemos acá que el derrame pleural se va localizando, igual que el neumotórax, en posiciones laterales, progresivamente acumulando la cavidad pleural hasta producir un punto donde el mediastino queda desplazado hacia el lado contralateral y lamentablemente puede haber un choque, no solamente polémico, sino un choque por obstrucción al flujo venoso del retorno. Entonces, la cantidad estimada de derrame sanguinolento o sangre y la colocación de uno o más de uno, 2 tubos muchas veces, va a depender justamente del estado hemodinámico y de lo que tú veas en la placa de tórax. Si tú ves velamiento del ángulo costofrénico, deberías tener por lo menos en una PA, ya les dije, en una PA debería tener por lo menos más de PA, velamiento, casi siempre 200 a 300 ml. En una lateral, 100 ml, 150 ml, ya te permiten confirmar la presencia de un derrame pleural libre. Entonces, si ya tuviese este velamiento, más de 300 ml, moderado, que va hasta la mitad del hemotórax, 1500 ml de sangre, sale, tienes que poner un drenaje, un tubo de tórax con 36 French, 40 French, multiperforado, y estar atento al control del débito por hora. Es masivo, 2 tubos de tórax y estás llamando al cirujano de tórax para que entre
directamente al abordaje. Porque es lo que se ve habitualmente en accidentes de tráfico, donde acá podemos contabilizar 1, 2, 3, a ver si contamos con ustedes. Una costilla fracturada, 2, ¿no?, con cabos sueltos, 3. Acá me parece que hay una suelta, 4. Bueno, podría uno verificar tal vez más arriba, la clavícula menos mal no está, pero más de 3 fracturas costales. Aparte del hemotórax, vas a tener un tórax inestable. Esto van a avanzar cuando hablen en trauma torácico, en cirugía de tórax, y eso requiere habitualmente no solamente la intervención quirúrgica ni el drenaje, ni requiere la ventilación mecánica, porque vas a tener un movimiento del tórax paradojal. El hemotórax masivo va a depender, igual que el neumotórax, de la cantidad de sangre, y siempre tenemos que vigilar el estado hemodinámico, la volemia y la anemia. El paciente suele estar en estado de choque, según, con disminución de los sonidos respiratorios cuando se trata de un hemotórax masivo, donde tenemos desviación contralateral de las estructuras mediastinales. ¿Dónde se coloca el drenaje? Esta es la zona del triángulo de seguridad para colocar tubos de tórax. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las indicaciones de colocación de drenaje torácico? Respuestas: hemotórax, piotórax o empiema, kilotórax y derrames pleurales neoplásicos para colocación o para hacer pleuradesis por tubo. De ahí, bueno, el neumotórax masivo. De ahí no hay más indicaciones de colocación de drenajes de tórax bajo sello de agua. Y el triángulo de seguridad es esto, donde nunca vas a tener problemas. Tú haces recostar al paciente. Casi siempre, no, acá aparece en semifolder, yo siempre en el cúbito dorsal con mascarilla, con bolsa de reinhalación. Se puede sedar al paciente con poco de morfina, muy poco. Se monitoriza el paciente y casi siempre se debe infiltrar con 20 ml de lidocaína tópico, y el triángulo de seguridad es el borde anterior del pectoral mayor, la línea media axilar, ¿sí?, ese es el vértice, y el quinto espacio intercostal constituye la base del triángulo. Hacia donde está el derrame, insertarás justamente con una incisión de 2 centímetros, harás, eso se puede ver después, podemos ver en un video, la inserción después de hacer un pequeño túnel con el dedo, tracto subcutáneo, con la misma pinza, que suele ser una pinza de rama larga, curva, de peritoneo, se llama así. Pero finalizar con el dedo y verificar que no hay adherencias a este nivel. Una vez que están los pulmones, o hay líquido en la cavidad y que los pulmones se adhieren a la pared torácica, se coloca de esta forma, se agarra de esta forma el tubo de tórax, que se inserta en cavidad pleural, apuntando siempre hacia la zona superior, posterior. Y casi siempre hay reparos para que no te pases de la aplicación. Una vez que lo has aplicado, pues se conecta a sello pleural, teniendo en cuenta que no hay que vaciar de golpe. ¿Cuánto? No más de 1,5 litros, porque uno se entusiasma y a veces drena 2 litros, 3 litros. ¿Y qué pasa? El pulmón subyacente, en este caso, digamos, de sangre, ya está inestable el paciente, y lo vas a inestabilizar más porque se va a reexpandir súbitamente, va a aumentar la presión intersticial y vas a producir edema pulmonar por vaciamiento rápido. Te vas a condicionar una anoxia adicional. Te vas a tener que intubar al paciente. Entonces no está bien. Una vez que drena, hay que colocar stops, ¿no?, pinzas habitualmente para evitar que siga saliendo. La aplicación después del sello. Se pueden aplicar 1, 2 o 3 frascos. Y actualmente, bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la colocación de tubo de toracotomía? Hemotórax moderado a severo, neumotórax más del 30%, piotórax o empiema no multicavitado,
del linfático, y el linfático kilotórax, y pleurodesis química. Esa era la pregunta. Mañana vamos a continuar ya con lo que me falta de pleura, porque es fundamental aprender esto. De mucha deficiencia, me gustaría tener, bueno, en la práctica es donde repasamos muchas cosas. Desafortunadamente las prácticas ahora se han puesto virtuales y no podemos hacer lo que quisiéramos, pero bueno, tenemos que intentarlo. Menos mal, esta temporada han bajado los casos del pico que eran tremendos los casos. Y bueno, no les puedo decir nada más, ha sido sumamente traumático. Es como para escribir un libro de medicina, y seguramente se van a escribir, y van a escribir los que menos han trabajado, obviamente. La paradoja de la historia, la paradoja de lo que es Bolivia. Bolivia tienes que verlo con una pirámide al revés, ¿no? Los que están abajo son los más importantes que los que están arriba. Se los digo con toda honestidad. Hay un dicho que es muy cierto. El que sabe, sabe. El que no sabe, es jefe. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, lo van a ir comprobando. Es mucho más fácil ser malo, ser perverso, que ser bueno. Más fácil la maleficencia que la beneficencia. La no maleficencia es neutro. Lo neutro es híbrido, no es ni chicha ni limonada, o sea que no va para adelante, es neutro. Está bien con Dios y con el diablo. Y nada, las cosas van así para la salud, que es lo que creo que nos importa. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, doctor. ¿Los métodos de porcentaje para calcular en el neumotórax que nos mencionaba se puede utilizar en cualquier estudio imagenológico o en alguno en específico? Bueno, generalmente para ver neumotórax se piden 2 placas de tórax. Una para estar más seguro en inspiración profunda, como normalmente se hace, y otra se pide expirada. Si tú sospechas que hay neumotórax o le pides al radiólogo, ¿me puedes hacer una expirada, por favor? Es decir, el paciente exhala todo el aire y se ve mejor la línea pleural. En esa placa de tórax expirada es donde se podría mejor hacer las mediciones de la distancia interpleural o distancia del borde de la pleura o del pulmón semicolapsado hacia el tórax, y hacer cualquiera de los cálculos. Yo normalmente hago el cálculo ahora, a grosso modo, ¿no? Pero normalmente, como la primera estimación, pero normalmente es medir el diámetro de la línea media al borde del neumotórax, numerador, sobre la línea media hacia la fascia endotorácica. Ambas se eleva al cubo y eso se divide y se multiplica por 100. Eso saca el porcentaje de neumotórax habitualmente con bastante certeza, ya que son en 3 dimensiones. Se valora no solamente eso, se valora también cómo está el paciente. El paciente está estable. Muchos pacientes llegan con 20, 30%, ahí, o 30%, pero están estables, no saturan, pero tienen neumotórax espontáneo, sin enfermedad subyacente entre familias, y uno lo ve y está no tenso, satura bien y comete el error de mandar a la casa. Ese paciente puede volver muerto a las 24 horas porque aumentó el neumotórax, y no, tendrías que tenerlo por lo menos, si no vas a hacer nada, con oxígeno suplementario o por lo menos en reposo y observación. Entonces eso es fundamental, depende un poco de la repercusión que tiene lo que vas a hacer, ¿no? Pero sí, lo que tú has preguntado es muy interesante. Se pide una placa INSPI y expirada, y generalmente mejor es la expirada para hacer las mediciones. Muchas gracias, doctor. Una última aclaración, doctor. Si podrías repetir los límites del triángulo de seguridad que nos mencionaba, por favor. Paciente en posición de cúbito, mano extendida, abierta. Habitualmente se coloca una abrazadera en la sala de procedimientos o sala de quirófano. Y se ve como base el quinto espacio, la línea intercostal, quinto espacio intercostal, el vértice del hueco axilar, y la parte, digamos, de uno de los lados anteriores, el borde del
pectoral mayor y la línea media axilar como la parte, digamos, de la otra parte de los laterales, ¿no? La base es el quinto estadio. Pero vuelvo a pasar, tal vez me estoy... Y es clarísimo, ¿no? Porque ahí no vas a fallar y vas a hacer, vas a tener tranquilidad al proceso. Acá está. Entonces tienes acá la unión del borde anterior del pectoral mayor, línea media axilar, la base, vas a tener el quinto espacio intercostal a nivel de la línea mamilar. Las mujeres, los glándulos mamarios se separan hacia adentro. Habitualmente se ponen esparadrapos y sobre los mismos marcos de referencia, esta zona. ¿Por qué digo segura? Porque haces la incisión, haces, digamos, la divulsión de planos superficiales, con el dedo haces este tracto subcutáneo que te digo, y llegas a pleura, despegas la pleura, con ya has infiltrado con la aguja, ya sabes que hay líquido ahí, sabes que hay sangre o pus, digamos, y ya definitivamente bien anestesiado el paciente, utilizamos 20 ml de lidocaína, ¿no? El paciente a veces con morfina, muchas veces yo trabajo casi siempre con anestesiólogo al lado, que me coloca un poco de atropina para evitar reacciones vagal, se coloca el tubo de tórax y tratando de insertar hacia la parte superior y posterior, dirigiendo, como es una rama, la pinza es curva, hacia atrás y hacia arriba. Y generalmente el tubo tiene que tener un reparo para que no te pases y no le mandes mucho, ¿no? Y a veces se enrolla el tubo. Entonces, tiene que tener un reparo porque lo colocas hasta ahí, generalmente son no más allá de 15 centímetros, y ahí paras, ¿no? Y conectas a serie de agua, empiezas a hacer la fijación a planos superficiales con 1, 2 o 3 puntos, y con y ya te digo, ahí en ese momento, cuando viene el líquido, uno se entusiasma porque dice, mira cómo viene, y no tiene que venir más de 1,5 litros, porque ya sabes, el pulmón subyacente al expandirse puede producir edema pulmonar, que es una de las grandes complicaciones que produce en los médicos entusiastas, como yo. Bueno, muchachos, mañana nos vemos, ¿ya? Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor.